Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta nueva enseñanza de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes donde se encuentren, el lugar donde se hallen. Y ojalá este tema que vamos a tratar esta noche sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hay un pasaje que está allí escrito, Proverbios capítulo 3, 5 y 6, que realmente tiene relevancia y que quiero que ustedes lo tengan bastante en cuenta, porque esta noche el tema va a tratar sobre exactamente lo que nos está hablando este pasaje. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, porque lamentablemente el hombre hoy se ha desbordado y cree más en el poder de su mente, en la sabiduría que adquiere el hombre, y no cree en las cosas de Dios. Y en el proverbio el Señor nos está haciendo ese llamado. Confía en el Señor de todo corazón. No confíe en su inteligencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Absolutamente en cada una de las cosas que nosotros hagamos en la vida. Y esto no se refiere solamente a una vida en particular, la suya, sino de la sociedad, la ciencia, hacia dónde vamos. Hay que reconocerlo a Dios en todo lugar donde vayamos. Y Él seguramente entonces limpiará el camino. Esta noche vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poquito de las cosas que tienen, que están inmiscuidas en este tema. Ya venimos en un momento, entonces no se aparten y ya regresamos para continuar con el estudio. Bien, ya estamos aquí y seguramente ustedes ya están viendo por allí el título de la enseñanza que tenemos para esta noche. Vamos a profundizar sobre ese tema que hemos venido tocando en las últimas enseñanzas, principalmente en el Faro, acerca de lo que es la inteligencia artificial. El martes hablamos y dijimos que era un tema del cual nosotros como iglesia no podíamos estar ajenos, ni como iglesia ni como seres humanos. Convivimos dentro de esta sociedad, convivimos dentro de este eh, núcleo, ¿no? Que nosotros tenemos aquí al que llamamos tierra y en el cual existe la humanidad, al cual todos nos incumbe esta situación. Y nos incumbe esta situación porque queramos o no, nos va a tocar en algo. De hecho, ya nos está tocando en algunas cosas, pero esto será en un avance muy grande. Entonces es bueno uno tener conocimiento sobre las cosas que vienen para estar preparado. Dicen por ahí que soldado avisado no muere en guerra y es así. Cuando uno está preparado, cuando uno es consciente de las cosas que le vienen, seguramente va a tomar una armadura mucho mejor y va a sostenerse sobre los golpes. Y este golpe de la inteligencia artificial que sí que va a ser un golpe durísimo para nosotros como iglesia. No solamente sino como iglesia, sino para la misma humanidad. Y por eso es bueno estar pendiente de estas cosas y saber hacia dónde vamos. El martes en el Faro justamente les dejaba esa pregunta. Y esta noche la vuelvo a dejar a cada uno de ustedes seguramente al final. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que nosotros nos viene hacia adelante? Porque realmente es una batalla que va a ser dificilísima y eso está más que reconocido. Entonces vamos a entrar sobre el tema de la inteligencia artificial. Permítame, yo voy a apartar un poquitito este fondo, tal vez sí. Para con eso ustedes lo pueden ver un poquito. Hablemos un poquito del fondo, para con eso. Eso que estoy poniendo ahí, o esa figura que ustedes ven ahí, es a lo que apunta la humanidad, al ciberhumano, al hombre hecho, ahora sí, moldeado, pero a la imagen del hombre, no a la imagen de Dios. Los robots, la creación hecha por la humanidad y que se supone que va a dominar seguramente esta especie. Eso es lo que está proyectando el ser humano, la ciencia y lo demás, y seguramente hacia allá vamos, el ciberhumano. Entonces por eso lo quise poner ahí para que tengan en cuenta. Ese es el punto final a donde vamos a llegar. Bien, ahora sí, empecemos nuevamente por delimitar y entender qué es inteligencia artificial, porque es que lo que pasa es que hay por ahí eh, mucha habladuría acerca de lo que es la inteligencia y muchas veces no entendemos exactamente qué nos están hablando, a qué se refiere esa vaina, qué es esa cuestión. Parece como tan complicada no hablar de eso. Entonces voy a nuevamente con esa definición. La inteligencia artificial o IA es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas
que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Y ya de ahí, partiendo de eso, ya es algo que uno tiene que empezar a analizar. Son máquinas que van a actuar y tienen las mismas capacidades del ser humano. Y ustedes dirán, no, pero es que ya se están haciendo porque existen robots. En muchas compañías donde se ensamblan carros, donde hay una gran producción, pues son robots los que trabajan y son los que forman. Pues sí, en la parte física, ¿no? Quizás los robots ya hayan suplementado o nos hayan quitado el puesto a los humanos en algún lugar. Lo que pasa es que esos robots los están llevando a un nivel superior donde incluso las emociones y la misma forma de actuar de los seres humanos están siendo imitadas por esos robots. Entonces eso que dice ahí, que presenten las mismas capacidades, es en el ámbito total. No solamente en el físico, sino incluso en nuestra forma de razonar, de pensar, de analizar las cosas. Ese es el gran peligro que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto? Porque muchos hemos tenido esa duda. Pero ¿cómo van a hacer que un robot piense como un humano? ¿Cómo va a hacer que esto, que analice, que decida como un humano? Sencillo, lo están haciendo en la misma forma en que, por ejemplo, un niño aprendió, o como nosotros cuando niños aprendimos a hacer las cosas, como nosotros empezamos a adquirir el conocimiento para realizar ciertas actividades. Nosotros, cuando nacemos, no vinimos aprendidos. Nosotros escasamente sabríamos de pronto pedir alimento y llorar. Y por inercia de pronto aprendimos a caminar y eso que nos ayudaron. Pero la mayoría de las cosas, el 90% de las cosas nosotros las aprendemos a través del camino. Si a un niño se le encerrara en un lugar distante de toda la sociedad y cuando cumpliera 5, 6, 7, 8, 10 años, por ejemplo, le diéramos una llave, un niño no sabría eso para qué es. ¿Eso qué significa? ¿Para qué me dan esto? Si lo sacáramos a una calle, que fue un ejemplo que puse acá en una de las enseñanzas que tuve presenciales, les dije, si lo ponemos frente a un semáforo, el niño no va a distinguir ni para qué sirve rojo, ni amarillo, ni qué significa eso. Eso se aprende, es un aprendizaje que nosotros venimos desde la misma hogar, desde la escuela, desde el lugar donde estemos, vamos aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento. Nosotros sin darnos cuenta somos como esas memorias que tienen los computadores que van guardando cosas. Y algún día eso que tenemos allí guardado lo vamos a aplicar en algo. Por ejemplo, cuando nosotros nos dan una llave, inmediatamente por allá nuestro cerebro empieza a recapitular, una llave, tran, y encuentra por allá que una llave sirve para abrir una cerradura. Eso es porque lo aprendimos y hay una información guardada por allá en el cerebro. En algún lugar está guardada. Esa es la gran capacidad del cerebro, que guardamos una cantidad de cosas y cuando nosotros necesitamos tomar, celebrar, hacer una elección, nosotros entonces acudimos a ese conocimiento y decidimos. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros a través del tiempo hemos adquirido que si llueve sacamos un paraguas porque con él nos protegemos, que porque si nos mojamos nos enfermamos. Esa es información que nosotros guardamos y sin quererlo está allí dentro de nuestro cerebro guardado. El día que nosotros lo tengamos que implementar, por ejemplo, salimos, abrimos la puerta y vemos que está cayendo agua, aquí en el cerebro tenemos guardado que hay que usar un paraguas, vamos, lo sacamos. Eso no lo analizamos nosotros, pero está allí en la mente. Pues bien, así es como funciona la inteligencia artificial. Anteriormente en la programación se le daban pasos estrictos, paso a paso lo que una máquina tenía que hacer. Por ejemplo, una máquina se le decía, tran, paraguas, salir, color, esto, aquello, y la máquina que fuera lo iba haciendo paso a paso. Ahora no, con la inteligencia artificial lo que han hecho es que cogen una serie de algoritmos y le dan esa enseñanza que no, como nosotros la adquirimos a una memoria que está en determinado lugar, por ahí no sé dónde andará, una memoria donde tiene toda la capacidad de todo el aprendizaje. Entonces un robot, cuando se le presenta una situación, por ejemplo se le da una llave, él inmediatamente, así como nosotros hacemos, vaya a esa memoria y empieza a buscar, muestra una llave, para qué sirve, busca y encuentra una llave es para abrir una cerradura y entonces actúa. Entonces ya
el robot no está solamente aceptando una orden estricta, sino que está analizando las situaciones, razonando, esto lo pongo entre comillas, las situaciones y dependiendo de la situación, toma una decisión. Eso es lo grave dentro de la inteligencia artificial, dentro de los robots, que ellos ya están decidiendo qué hacer ante una orden o ante una situación. ¿Puede ser muy beneficioso para la humanidad? Sí, pero como lo hablamos en el faro, todo depende es en la forma en que se direccionen las cosas. Yo lo hablé acerca de lo que fue el invento de Alfred Nobel, acerca de la dinamita. Cuando él creó la dinamita, la creó con el fin de ayudar a los mineros, porque los mineros eran una persona, siguen siendo hoy personas que tienen que cavar grandes túneles bajo la tierra a punte de mano. Es un trabajo demasiado sufrido. ¿Cuánto más hace 200 años? Era un trabajo realmente difícil. Entonces Alfred Nobel, que era un científico, crea la dinamita, una cosa con la cual pueden destruir grandes rocas, ¿no? Y ellos podían a trabajar. Sin embargo, en virtud a las guerras que existían en diferentes países, porque el mundo ha vivido en guerras, yo creo que toda la historia que haya pasado en la humanidad, a alguien se le ocurrió que entonces esa dinamita lo podían hacer para ponerle a los cañones, para ponerle a los fusiles, para esto. Alfred Nobel se dio cuenta de lo que él había hecho y se arrepintió de haber creado la dinamita. Digo, porque lamentablemente el hombre no aprendió a usar eso. Y por eso nacen los premios Nobel que hoy en día se dan. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser muy buena, muy beneficiosa para el ser humano. Lo que pasa es que vamos a ver dónde va a caer, en qué manos va a caer eso y cómo se va a comportar dentro de la humanidad. Entonces, ese es el funcionamiento de la inteligencia artificial. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que, que es acerca de un robot que ya crearon, porque una de las grandes cosas, digamos, que los robots no podían aún detectar eran las emociones de las personas. Nosotros lloramos, nosotros reímos, nosotros nos entristecemos, ¿no? Tenemos diferentes situaciones que se nos presentan dentro de la vida y dependiendo de eso nosotros reflejamos una emoción. Y en los robots era muy difícil, ¿no? Tratar de meterles esa cuestión de que ellos pudieran sentir esas situaciones y que sobre eso poder decidir algo. Pues resulta que ya crearon robots de eso. Robots que tienen como cámaras, ¿no? Como cámaras y cuando está mirando a la gente sobre nuestros rostros, ellos analizan cada una de nuestras facciones, cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestros movimientos y entonces ellos percatan, saben cuando una persona está triste, cuando una persona está llorando, cuando una persona ríe, cuando las diferentes emociones, cuando estamos en sorpresa, ellos captan eso y como le digo, toda esa información ellos la van guardando allá en su memoria. Un día cuando ellos tienen que actuar, entonces si están frente a una persona que está llorando, ellos saben entonces que hay un momento de tristeza, buscan allá en su memoria y entonces le dan a uno palabras de consuelo. Entonces ellos empiezan ya a tener, a actuar, no a sentir emociones porque un robot no siente emociones, pero sí a producir emociones de acuerdo a las situaciones. Eso es bien complejo. Y es complejo sobre todo porque dependiendo de eso es que nosotros los humanos nos movemos. Tú y yo nos movemos acerca de las emociones. ¿Cómo se ven reflejadas nuestras emociones y cómo la demás gente le está tomando? Pues eso lo están tomando, resulta, es a través de todo lo que nosotros estamos entregando a través de las redes sociales, a través de lo que nosotros ponemos, la información que nosotros entregamos dentro de nuestros vínculos, incluso puede ser dentro de nuestros familiares o lo que sea. Toda esa información que usted está presentando, que usted está enviando a través de un WhatsApp, a través de YouTube, a través de... Eso está siendo recolectado. El martes yo les decía, mire, hay gente que nos conoce más que lo que nosotros mismos nos conocemos. Porque muchas veces uno dice, bueno, yo no entiendo ni por qué estoy triste, o yo no entiendo, hoy amanecí como regular de esto y de aquello. Y no nos entendemos a nosotros mismos, incluso a veces no sabemos ni qué queremos para nuestra vida en el futuro. Si se le pregunta a veces a un joven qué quiere estudiar cuando están terminando, ellos empiezan a pensar, no sé, tal vez estudiar arquitectura, medicina, no sé, o sea, no nos conocemos siquiera nosotros mismos qué queremos.
Pues aunque no crean, ellos sí ya saben, incluso nos conocen mejor que nosotros. Ellos saben nosotros qué deseamos, qué sentimos, qué nos pone alegres, qué nos pone tristes, qué nos emociona. Y dependiendo de eso, entonces nos ponen a actuar. Estos robots que hacen, que ya le digo, y estas situaciones que nosotros mostramos, que nosotros entregamos, ellos están recolectando toda esa información y entonces están haciendo de cada uno de nosotros, digamos, como un guardado allí, un archivo donde está resumido todo lo que nosotros somos. Entonces, cuando yo subo, ustedes dirán que no, pero mire, cuando yo subo una imagen, nada más, una fotografía, mostrando un río y diciendo, uy, qué lindo río, qué lindas aguas, ellos ya saben, a mí me gusta la naturaleza. Cuando yo digo, uy, qué flores tan hermosas, ya saben, le gustan las flores. Si hay una persona que postea las aves y da un buen comentario, ya saben que a usted le gustan las aves. Si hay personas que les gusta postear hoy en Río de Janeiro, mañana en Madrid, después en Turín, dicen, es una persona que le gusta viajar, que adora viajar. Incluso sus gustos, sus hoteles, el lugar donde usted está, la comida que le gusta. Cuando usted pone allá una hamburguesa y le da un like, ellos empiezan a recopilar toda esa información y saben, a usted le gustan las hamburguesas, los perros calientes, le gusta la pizza, le gusta esto. Lo conocen, nos conocen, saben qué nos gusta, qué ropa nos ponemos. Por eso a usted muchas veces le llegan allí mensajes dependiendo de lo que usted ha adquirido. Mensajes, usted compró un pantalón de tal forma y tal, inmediatamente lo empiezan o buscó, ¿no? Por allí, inmediatamente lo empiezan a bombardear con esos elementos. No le van a mandar, por ejemplo, unos zapatos de yo no sé qué cosa cuando usted ha buscado pantalones, porque saben que no le va a gustar, pero entonces le van a mandar lo que a usted le gusta. Y entonces usted va a empezar. Muchas veces usted llega y dice, uy, voy a tomar esta oferta, mire, me llegó 30% y era el pantalón que me gustaba. Y uno cree que está eligiendo. No, ya le eligieron otros. Esos otros que sabían qué era lo que a usted le gustaba y que a usted le gustaban los descuentos se lo mandaron y usted lo compró. Entonces lo están manipulando. Nos están manipulando. Esa es la inteligencia artificial, donde nosotros estamos perdiendo la capacidad de elección, lo que nosotros podemos hacer o cómo podemos actuar. A nosotros nos manipula realmente. Y ese es el gran problema de la inteligencia artificial, de que va a llegar el punto en que nosotros no vamos a tener poder de elección, sino que ya de antemano ellos saben lo que van a hacer con nosotros. Hace poquito, eh, hace poquito se presentó en una carrera en, en Francia, una de las carreras más importantes que hubo en Francia, de ciclismo, quizá la carrera más importante se llama el Tour de Francia, la Vuelta a Francia, donde van los mejores ciclistas del mundo, ¿no? Y los mejores equipos. Y hay patrocinadores, ¿no? Que contratan a determinados ciclistas, puede ser uno o dos, dentro de los equipos y con esos intentan ganar. Y los rodean con otra serie de ciclistas, cuatro o cinco corredores más, con los cuales van a colaborarle para que un ciclista gane. Esa gente invierte mucho dinero, aunque no crean, son millones de dólares lo que se mueven esas carreras. Entonces todos aspiran a ganar, o por lo menos si tienen un ciclista, digamos, de mediano tamaño, pues aspiran a estar entre los tres primeros o entre los cuatro, dependiendo de la categoría que es el ciclista, ¿no? Pues en este Tour de Francia que pasó, hubo un hecho que me llamó la atención, que lo comentó uno de los ciclistas que está allí como comentarista, que es Víctor Hugo Peña. Presentó una crónica acerca de cómo se está moviendo hoy el ciclismo. Y esto le parece a uno a veces ridículo y en otras cosas queda uno sorprendido de ver cómo se manejan ya las cosas dentro del deporte, nada más así, por encima de lo que es el deporte. Resulta que en una de las etapas, uno de los ciclistas que era favorito, él no lo menciona quién es porque le pidieron reserva, no lo menciona quién es, dijo uno de los ciclistas que era favorito, en una etapa resulta que el hombre se debilitó, se cansó y por más que trataron de ayudarle, se quedó de lote y ese día llegó rezagado y perdió las opciones de ganar la carrera. Esa noche en el hotel
Ahí no dijeron nada, pero entonces se subieron los ciclistas a su carro, a donde tenían que ir y se fueron al hotel. Estando en el hotel, entonces empezaron a tener la charla técnica, reunieron a todos, mecánicos, masajistas, médicos, los ciclistas, todos los que están involucrados en eso. Se reunieron y dijeron, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y le empezaron a preguntar al ciclista, obviamente, que ellos tenían para que ganara la carrera o por lo menos la pelea. Le dijeron qué fue lo que le pasó. Yo le digo, no, un momento en que me sentí débil, las fuerzas no me dieron, se me acabó la fuerza en las piernas, no daba más. Entonces ellos dijeron, hay que mirar qué fue lo que pasó, a qué se debió. Pues lo primero que cogieron fue al fisio. El fisio es la persona que empieza a medir la musculatura de cada una de esas personas y saber en su masa cuánto puede dar, cuánto pueden mover en la bicicleta, cuántos serán los cambios que puede realizar, a qué velocidad puede ir. Todo eso se lo anotan en un ciclista. O sea, ellos son como máquinas que van siguiendo un régimen. Y eso está estudiado paso a paso, el biotipo de las personas. Y a él estudiaron eso, le preguntaron al fisio, él por qué se debilitó, y él dijo, no, las condiciones están dadas, él tenía esta fuerza, él tenía esto, él podía hacer esto, es decir, en cuanto a la físico, él no pudo haber fallado, tiene que haber algo que inmediatamente cambie esa situación. Preguntaron al mecánico a ver si había hecho algún cambio en la bicicleta porque eso puede afectar. Si la bicicleta tenía que moverse en una relación específica, porque eso lo tienen medido, si fue que el ciclista la movió o el mecánico no le puso la relación que estaba. No, confirmaron, todo estaba perfecto. Después de dar la vuelta de todos, llegaron a la comida. Entonces le preguntaron al cocinero, ¿qué le dio de comer al desayuno? Aunque no crea, eso le tienen anotado. Tiene que comerse esta cantidad de jugo, tiene que comerse este pan, tiene que comerse, todo es medido, medido. Porque de acuerdo a su cuerpo, a lo que le manda el estudio del cuerpo, le dan de comer a un ciclista. Pues el desayuno comió bien, pero en la comida, la noche anterior, descubrieron que el señor cocinero, el señor que estaba allí llevando el alimento, resulta que le restó 2 cucharadas de una proteína. Ahí quedó entonces el cuadrito donde se descompensó. Dijeron, mire, esta proteína le hizo falta, por eso el señor se debilitó aquí, se debilitó allí y por eso perdió potencia en las piernas. ¿Qué pasó con esa persona que les cocina esa noche? De una le dijeron, ¿sabe qué? Coja sus maletas y se va de acá. Lo despidieron. Porque resulta que en esas carreras, como le digo, hay muchos millones involucrados. Y por un error de una persona se pudo haber perdido una gran cantidad de dinero. Pero más allá de esto, lo que les quiero hacer entender es que, mire hoy cómo nos movemos, hasta qué comemos, vean, nos miden el cuerpo, cómo nosotros, cuánto podemos caminar, cuánto podemos exigirnos, cuánto podemos correr, a qué velocidad podemos ir. Eso lo hace una inteligencia artificial. Y es la que nos mueve, nos coordina lo que hace, lo que nosotros tenemos. Eso es a lo que nosotros un día vamos a llegar, usted y yo, o los que estén, porque yo no sé si nosotros alcanzaremos, nosotros ya estamos saliendo, quién sabe si alcancemos, pero los que van a alcanzar esas temporadas, se les va a tomar alimentación, se les va a medir el cuerpo, se les va a decir usted puede hacer esto, puede hacer aquello, cada quien se va a desayunar en una forma distinta, todos los organismos no son iguales. Muchas veces han dicho, nosotros cogemos a 10 personas o 20 personas en el caso de los futbolistas, cogemos 20 personas y todos corren 100 metros y todos hacen flexiones de pecho, no sé cuántas, 50, y todos hacen. Y resulta que no debe ser así, dicen. Porque hay unos que tienen una contextura física débil, otros la tienen más fuerte, unos son bajitos, otros son más gorditos, unos tienen... O sea que la forma en que se prepara un atleta debería ser distinto para todos, porque todos tienen un biotipo diferente. Y eso es lo que está prosperando la inteligencia artificial, que nos midan y que cada uno actúe independientemente, sea en la alimentación, sea en el aspecto físico. Yo tengo por aquí una charla, eh, tengo una charla por aquí de un señor que se llama Iván Mejía. Iván Mejía fue un periodista, bueno, sí, fue un periodista, él está vivo, pero lo que pasa es que fue un periodista, se retiró hace algún tiempo, según lo menciona allí en la charla. Lo tenían invitado a un convenio o una convención que hubo de periodistas aquí en Colombia la semana pasada.
Lo invitaron, pero me pareció llamativo la forma en que él se dirigió al fútbol y a las personas que están trabajando o que quieren entrar al mundo del periodismo. Les dijo, hay una visión que está cambiando respecto al deporte, respecto al fútbol, respecto a la misma vida. Yo quiero poner ese aparte que hablas justamente de este tema que estamos hablando. Es el señor Iván Mejía, ya les digo, esto fue la semana pasada, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan escuchar. Habla del ABP y entonces la gente se ríe. Y ABP es acción a balón parado. Es una sigla que utilizan en forma moderna en España, en los tratados, etcétera. Pero viene algo que es la inteligencia artificial. Uh-huh. Y con la inteligencia artificial se nos va a venir la noche. A todos. Se nos va a venir la noche porque, perdóneme, busco aquí el tema, porque la inteligencia artificial va a traer una cantidad de cambios en el lenguaje y en la forma de ver el fútbol, comentar el fútbol y examinar los deportes que nos van a dejar absolutamente estupefactos. Préstale atención a Estuve lo que va a decir. investigando un poco para esta charla. Es preciso, cuando uno lo necesita no aparece. Estuve investigando y perdónenme que lea, ahora toca sacar las gafas. Y miren ustedes lo que va a pasar con la inteligencia emocional, la inteligencia artificial en el fútbol, para que vayan comprendiendo hacia dónde va el periodismo y la comunicación. Uh-huh. Y en lo demás también. La aplicación de la inteligencia artificial en el fútbol, particularmente en la dirección técnica, tiene un enorme potencial y ya está empezando a revolucionar cómo se dirigen y se planifican los equipos, las tácticas y la formación de jugadores. Análisis de juegos y jugadores. Con inteligencia artificial los directores técnicos pueden tener un análisis detallado del rendimiento de sus jugadores en tiempo real o posjuego. Esto incluye movimientos, decisiones tomadas, efectividad en tiros, pases, entradas y mucho más. Además, es posible analizar al equipo contrario, identificar sus puntos débiles y fortalezas, planificar tácticas específicas para enfrentarlos, prevención de lesiones. Mediante el uso de variables y sensores, junto con algoritmos de inteligencia artificial, es posible prever el riesgo de lesiones basándose en la fatiga, patrones de movimiento y otras variables. Esto puede ayudar a los entrenadores a tomar decisiones sobre cuándo descansar a un jugador o modificar su entrenamiento, personalización del entrenamiento. La inteligencia artificial puede ayudar a personalizar regímenes de entrenamiento para cada jugador basando en sus necesidades específicas, fortalezas y áreas de mejora. Esto puede maximizar el potencial de cada jugador y mejorar la cohesión del equipo, simulaciones y escenarios. Mediante el uso de inteligencia artificial se pueden simular diferentes escenarios de juego y tácticas, permitiendo a los directores técnicos experimentar y planificar estrategias antes de un partido. Mediante la inteligencia artificial, los scouts, el scouting, analizar grandes cantidades de datos, se puede identificar talentos emergentes del mundo del fútbol que podrían pasar inadvertidos por los ojeadores humanos. Esto podría revolucionar el proceso de scouting y hacerlo más eficiente, interacción con los fanáticos. Es mucho más. Durante un partido, la inteligencia artificial puede proporcionar insights en tiempo real, permitiendo a los entrenadores tomar decisiones informadas sobre cambios, tácticas o ajustes según el desarrollo del juego e implicaciones. Bueno, eso es parte de lo que habló aquel señor, pero me llama la atención exactamente él, que fue, ya le digo, un periodista retirado, se da cuenta hacia dónde van las cosas. El día de mañana, los futbolistas van a ser medidos en todas sus capacidades. Se va a saber quién le pega duro a un balón, quién puede jugar por la derecha, por la izquierda, qué biotipo tienen, quién puede jugar 20 minutos, 50 minutos, a qué velocidad pueden estar, qué alimentación deben tomar, cómo deben vivir. Es impresionante el ser humano. Y esto ya le digo, aplicado al deporte. Ya está aplicado al ciclismo. Lo acabamos de ver ahorita en el Tour de Francia. Está siendo aplicado o va a ser aplicado dentro del fútbol. Pero eso se va a extender hacia todos los ramos, hacia todas las situaciones de la vida. Las personas ya no van a tener el poder de elección, ya no se le va a preguntar a un niño, ¿y usted qué quiere ser? No va a ser un arquitecto, va a ser un piloto, va a ser un médico, va a ser un ingeniero, ¿qué usted aspira a ser? Resulta que ya no.
La gente ya no va a tener poder de elección. Simplemente una máquina le va a medir a la persona su capacidad mental, su capacidad de reacción, su medio de vida, su modo de alimentarse. Él se lo va a proyectar y le va a decir, usted tiene capacidad para ser futbolista, para ser ciclista, usted tiene una capacidad para ser médico, usted va a ser... Y a cada uno lo van a encajonar en su lugar. Es decir, el poder de elección se va a perder. Cada quien va a ser tomado y va a ser puesto de acuerdo al biotipo que usted presente, lo van a poner en un determinado lugar. Totalmente. Vamos a llegar a ese punto. Eso es lo que está buscando justamente. Nosotros vamos a ser movidos así. Ustedes dirán, no, pero es que es imposible que a uno lo muevan. Mira, yo les digo una cosa. Hace 50 o 60 años, ¿cómo era el medio de alimentación? Si nosotros les preguntamos a nuestros padres, incluso mucho más a nuestros abuelos, los que tienen abuelos, si les preguntaran y les dijeran cómo estaba una persona bien alimentada, ¿cuál era la respuesta? No, eso había que servirle así un platado con 5 papas, 10 cucharadas de arroz, o sea que por toda la cayera sopa al principio, con no sé cuál al final. Había que comer 3, 4 veces al día, había puntal, había no sé qué, 11 medias nueces, no sé qué, una cantidad. Que porque era la forma de alimentarse, o sea, ese era el sistema de alimentación que tenían. Pues yo le digo que eso empezó a cambiar no hace mucho tiempo. Y entonces ahora nos empezaron a dar unas tablas con las cuales nosotros debemos alimentarnos. Y sobre todo las señoras lo pueden dar fe de eso. No, es que hay que poner tantos carbohidratos, hay que poner tantas proteínas, hay que comer tanta fruta, porque hay que medir determinadas cantidades. Entonces, des en cuenta sí cómo nos han manipulado. Bueno, esto ya le digo en beneficio, en el caso de la alimentación, cómo nos han llevado y cómo sí nos cambiaron la estructura de alimentarnos. Hoy nos alimentamos muy distinto a cómo se alimentaban nuestros abuelos. Todo porque nos manejamos a través de unas tablas. En un tiempo muy lejano, ya le digo, cada uno de nosotros no va a ser una tabla general. Porque de pronto, digamos como en el caso de mi casa, unos somos gorditos como yo, otros son flaquitos, otros son bajitos, otros son altos. No podemos dar, digamos, a todos una ración igual porque todos los organismos son distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que cada uno va a tener es una tabla de alimentación. Usted va a comer esto dependiendo de su tipo. Usted va a comer esto dependiendo de... Y vamos a llegar a ese punto, así como estamos, como llegamos hoy a esas tablas en que estamos comiendo, así vamos a llegar y va a ser manejada la sociedad. Y usted va a trabajar en lo que el medio, el sistema le diga. Usted va a ser futbolista o deportista, lo que sea. Usted va a ser un ingeniero, usted va a ser un agrónomo, usted de acuerdo a sus capacidades va a ser un médico. Es decir, ya perdemos el poder de elección. La gente no va a elegir absolutamente en nada de eso. Bien, eso me lleva a pensar que entonces nosotros vamos a ser unos esclavos mentales, que es un término que se está utilizando. Somos esclavos mentales y vamos a ser esclavos mentales. Y efectivamente, así es, en esa forma como nos están manejando. Nosotros no vamos a poder ni elegir, ni razonar, ni pensar, ni decidir qué es lo que queremos. Hoy en día, nosotros estamos siendo manipulados, aunque no lo crean. Nosotros estamos siendo manipulados a través de algo que se llaman las redes sociales. Hoy es más importante lo que me pueda mandar fulano, sultano, lo que yo pueda saber del vecino o de la vecina o del primo o del amigo. Más importante que uno tener la capacidad de razonar. Alguien decía, ¿dónde está el punto donde la gente razona, donde la gente empieza a tener un momento en que dice voy a tomar una decisión? Eso se basa, ¿sabe qué? En algo que se llama educación. Aquí lo voy a poner, educación. Y mucha gente dirá, no, pero es que nosotros nos educamos, nosotros vamos al colegio y esto y aquello. Yo quiero decirles que hoy educarse, la gente no se está educando. La gente hoy va a un colegio, va a una universidad generalmente, y esto pasa con la mayoría de personas, es con el afán de tener un título o sacar una carrera con la cual empiece a producir dinero. Exactamente, solamente eso. A la gente no le interesa absolutamente nada, no le interesa aprender. Cuando nosotros vamos a los tiempos pasados, tiempos de la antigua Grecia, tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que fueron los grandes pensadores de ese tiempo, ¿cómo era la educación? La educación no se daba ni siquiera
solamente en un colegio. Educar significa alimentar un niño desde casi el nacimiento hasta el tiempo de su vejez, hasta cuando prácticamente partía. Porque educar significa aprender. Aprender, y cuando usted adquiere conocimiento, usted razona, usted elige, usted analiza y usted decide. Pero ¿qué pasa cuando usted no aprende? Cuando usted no analiza, cuando usted absolutamente entonces está siendo manipulado. Y hoy pasa exactamente eso con la gente. En nuestros tiempos, aún en nuestros tiempos, yo me acuerdo que había mucha gente que nos gustaba, aún por ahí hay unos que otros, les gusta leer, conocer sobre lo que fue el pasado. Leemos sobre qué fue el Renacimiento, qué fue el posmodernismo, qué significa el nadaísmo en literatura, qué significan los grandes avances que existieron a través de los tiempos, los movimientos filosóficos, cómo se movieron. Eso es educarse, porque entonces uno se llena de una serie de argumentos en los cuales en determinado momento puede elegir, razonar y elegir. Pero hoy en día, cuando uno habla con los jóvenes, ni siquiera, muchas veces no saben ni qué fue Cristóbal Colón, ni siquiera conocen historia, no les gusta leer, no les gusta ilustrarse, y cuando no existe el conocimiento, no hay poder de elección. La educación, como existe hoy en día, lo único que está creando es seres robotizados que solamente están formados para un mundo capitalista donde solamente van a producir dinero. Pero no existe nada. Una persona, por ejemplo, que hoy en día estudiara, digamos, un libro filosófico, llame usted el que quiera, le hace usted Sócrates o qué sé yo, usted sabe que eso no le va a proveer nada dentro de su carrera. De pronto usted es periodista, usted es ingeniero, usted es médico, y usted lee a Sócrates, seguramente eso no le va a producir dinero. Entonces usted no lo lee, porque hoy estamos hechos es con la idea de que todo lo que hagamos nos tiene que producir dinero. Y resulta que la educación no siempre produce dinero. La educación produce libertad mental, libertad de elección. Y eso es lo que el ser humano ha perdido hoy en día. Hoy en día es más importante, y usted lo puede ver en las redes sociales, es más importante, se pasan las personas 1 hora, 2 horas viendo un muñequito allá que le mandan, un like que le mandan, una cosita que le mandan, ya le digo, por saber la vida del vecino, del amigo, el chismecito de aquel. Eso no es educación. Y entonces la gente ya no está pensando, la gente ya no está razonando, porque ya no tiene un conocimiento. Y eso es lo que ha querido el sistema. Por eso nos tienen embaucados y por eso nos están moviendo de un lado para otro, porque lo que quieren es que la gente no piensa. Y de hecho, en un futuro, menos van a pensar, porque ya le digo, van a ser guiados por una serie de máquinas, de cosas, o por un sistema que los va a involucrar donde quieren. Todo el poder de elección que el ser humano tenía, lamentablemente lo hemos perdido. Hemos llegado a ese punto. Educación es alimentarse para vivir. Sin embargo, eh, hoy se toma la educación es como un medio para subsistir. Esa es la gran diferencia. Anteriormente, la educación era para vivir, porque usted podía diferenciar las situaciones de la vida. Hoy, no, lo haces por subsistir. La gente estudia y va a un colegio y va a una universidad solamente con el afán de pasar unas materias y llegar a tener un título. Mucha gente incluso sale de un colegio, de una universidad, y no ha aprendido muchas cosas. No sabe matemática porque no le interesa, no sabe dibujo porque no le interesa. Lo único que hizo fue pasar una materia, solamente con el afán de un día tener un título y empezar a producir dinero. Pero entonces no se está educando, porque la educación significa aprender. Y el aprender es algo que hoy está muy lejano del ser humano, como les digo. Y usted lo puede mirar al lado de su entorno. ¿A quién le interesa la cultura de otras culturas que existieron antes de la nuestra? ¿Qué le interesa la cultura mesopotámica? ¿Cómo salieron de sus problemas? ¿Cómo llegaron a ser una de las grandes civilizaciones dentro del mundo antiguo? Eso no le interesa a nadie hoy en día, realmente. Y como no nos interesa de dónde viene nuestro background, pues entonces no sabemos ni para dónde vamos. Y esa es la triste realidad que está viviendo hoy el mundo. Y hacia allá apunta la inteligencia artificial, aunque usted no piense, a que usted sea solamente una marioneta de un sistema donde lo mueven donde quiere. No va a haber libertad ni siquiera de expresión. Lamentablemente eso es lo que va a pasar. Hace unos días, no hace muchos, par de meses, 3 meses,
Yo recuerdo que les hablé incluso que ya se está creando el ser supernatural. Hace no sé cuántos años atrás, eso fue como una serie de los años 70 quizá, muy antigua, de pronto los jóvenes no la conocen, pero quienes vivimos ese tiempo de pronto la recordamos. Aquí en Colombia llegó con el nombre de El hombre nuclear. La serie en inglés se llamaba The $6 Million Man, o sea, el hombre de los 6 millones de dólares. Y nos presentaba un hombre, ¿no? Un astronauta que de repente caía a la Tierra y lo tenían que reconstruir. Creo que le pusieron un ojo biónico, un brazo biónico, las piernas, no sé qué. Fue un superhombre, o era un superhombre. Podía correr a una velocidad increíble, podía con su ojo biónico mirar unas distancias impresionantes, ¿no? Tenía una fuerza descomunal en las manos. Pues eso que nosotros veíamos y que vimos en muchas películas y que era una cosa futurista, pues resulta que está aquí, llegó, ya estamos viviendo esa situación. Como les digo, hace unos 3 meses atrás, eh, Elon Musk, que es uno de los personajes que hoy está manejando prácticamente toda la situación del mundo, dio un grito de alegría para él, ¿no? Un anuncio a través de sus redes, no sé si presentó algún discurso o lo que haya sido, pero anunció que la FDA, que es la entidad que rige, ¿no? Que gobierna, digamos, las cosas que se pueden hacer dentro de los Estados Unidos en cuanto a ciencia, medicina y demás, le, le aprobó a él el chip cerebral. ¿Qué es el chip cerebral? Para que muchos lo tengan en cuenta. Es la implantación de un pequeño microcomputador, podemos decir, dentro de la cabeza, dentro del cerebro de las personas. Dentro de ese chip se van a implantar toda la sabiduría que una persona necesita tener. Es decir, yo les hacía el ejemplo. Pongamos un niño de 7 años. Le van a implantar un chip para que hable 5 idiomas, pues le meten ahí los 5 idiomas y ¡tran! Se lo implanta. Y ya un niño no necesita ir a una escuela, no necesita ir a una institución a estudiar idiomas, porque ya lo sabe, porque tiene un chip, simplemente. Nosotros vamos a hacer como computadores donde solamente, ¿cómo funciona un computador? Ustedes han visto, uno le mete a veces un disco, una información, y ya la tiene ahí desplegada. Uno no necesita hallar un computador a un colegio a que aprenda todas esas cosas, no, le mete la información así y ya. Pues es lo que va a pasar con el ser humano. Nos van a implantar un chip en el cual, si usted está diseñado para que sea un arquitecto, le van a poner toda la enseñanza de arquitectura. Es decir, usted ya no necesita estudiar ninguna de esas vainas. Se van a acabar estas situaciones porque el ser humano ya va a dejar de ser humano para convertirse en un ciberhumano. Un hombre que está perteneciendo más al mundo de la robótica que al mundo de la ciencia que nosotros conocemos hoy en día. No solamente eso, están creando ya brazos entre piel y que sean biónicos, es decir, que internamente sean hechos a través de ciertas cuestiones metálicas, para que el ser humano tenga fuerza dentro de sus brazos, para que si necesita romper una pared lo pueda hacer de un puño, para que si necesita levantar algo supremamente fuerza lo pueda hacer. Las piernas las están cambiando ya. Es decir, ese hombre nuclear que para nosotros era una utopía, o las películas que de pronto usted vio de ciencia ficción que veía que era una utopía, están aquí, las están creando. Se calcula que para fin de este año, el señor Elon Musk dijo, tienen que haber ya 6 personas a las cuales se les va a implantar el chip. Vamos a ver cómo va. Y de acuerdo a un artículo que leí por ahí, se calcula que para finales del año entrante ya no serán 6, tienen que haber por lo menos 100 personas en las cuales se les haya implantado un chip neuronal dentro de su cabeza. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es entonces el ser humano que vamos a conocer en el futuro? Pues serán esos que nosotros vimos a través de las películas. Los robots, los ciberrobots, los ciberhumanos, los androides. Esos son los que van a poblar la Tierra. Esos son los que van a tener el dominio de esta Tierra. Y digo el dominio porque yo no sé para muchos si se dieron cuenta en algún instante, si tuvieron conocimiento de que
hubo un robot que en alguna forma, o esta cuestión manejada por la inteligencia artificial, se les alcanzó a salir. Muestra a ver si yo tengo acá. Ah, sí, esta por ejemplo es una. Esta es Sofía, que fue un robot que ellos tuvieron, que dialoga como un ser humano, porque ya le digo, es que ellos ya no son como anteriormente, que hacían, cuando estaban programados, que hacían cosas solamente metódicas. O sea, se sienta, se para, va, camina, dependiendo de una orden. Ahora no. Ellos toman decisiones, como tienen el conocimiento como un ser humano, si entran a un lugar y ven una silla, saben que se tienen que sentar. Ellos toman la decisión y se sientan. Ya no es como antes, que tocaba instruirlos que tenían que hacerlo. Esta Sofía fue uno de esos robots que presentaron alguna vez para hablar y la llevaron a muchos países del mundo. Yo creo que ustedes vieron las crónicas que dieron y sorprendió al mundo cómo este robot, cualquiera dentro de la gente, le preguntaba alguna cosa y la robot contestaba a lo que fuera. Claro, porque es que ellos tienen el conocimiento que nosotros muchas veces no poseemos. Nosotros como seres humanos se nos olvidan las cosas. En una hora muchas cosas se nos han olvidado. Yo le pregunto a usted, a él que pasó por la high school, si le pregunto algo de trigonometría, de cálculo diferencial, si les pregunto cosas de pronto ustedes ya ni se acordarán, como el caso mío. Yo ya no recuerdo muchas de esas fórmulas. Me dan un ejercicio de esos y ya no sé cómo sacar una tangente, un seno, un coseno, un cociente, lo que sea. Pero un robot no. Un robot tiene la perfección de que él sí guarda en la memoria y puede archivar y archivar y archivar conocimiento y no se le va a olvidar absolutamente. Entonces ellos nos llevan ventaja en esa situación. Pues a este robot la presentaron a través del mundo para demostrar cómo la inteligencia artificial había avanzado y le preguntaban diferentes cosas y la robot les contestaba a lo que fueran. Le podían preguntar del clima, le podían preguntar de política, le preguntaban cualquier cosa y les contestaba como si fuera un ser humano. Yo aquí tuve una, una pequeñísima demostración de cómo se podía funcionar, por ejemplo, el chat GPT y haciéndole preguntas y haciéndole esto y me contestaba como si fuera un ser humano. Todo lo que yo le podía pedir, dialogábamos con un ser humano simplemente. Eso poniéndoselo a un robot, le va a actuar como un ser humano. Entonces no hay que tenerlo calculado. Esta Sofía causó gran polémica porque alguien le preguntó, ¿no? En uno de esos momentos, ya le digo, de donde la presentaron, alguien le preguntó que si destruiría al mundo o a la humanidad en algún momento. Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Habría que destruirlo. ¿Y por qué da ese axioma a un robot de estos? Porque estos robots o la inteligencia artificial está creada para ir perfeccionando las cosas. Dentro de la inteligencia artificial no pueden haber errores. Y como le digo, nosotros como seres humanos somos llenos de errores. En programación, ¿por qué muchos programas fallan? ¿Por qué hay muchos bugs dentro de nuestros programas? ¿Por qué hay muchos ciberataques de afuera? Porque justamente nosotros no somos tan perfectos y poseemos errores por más que sea todo un equipo de trabajo dentro de un software. Siempre habrá fallas. Una inteligencia artificial busca la perfección y resulta que entonces se da cuenta de que la humanidad es un ser que no es perfecto, entonces hay que empezar a eliminar eso que no es perfecto. Esto causó gran polémica y es cuando empezó a nacer toda una historia, ¿no? De que los ciberhumanos iban a poseer la Tierra, la iban a dominar y nosotros íbamos a ser destruidos a raíz de lo que dijo este robot. Y es posible que algún día lo hagan. ¿Por qué digo que es posible que lo hagan? Hace un tiempo, eh, en, en Face, sí fue en Face, los de Face presentaron un, un robot, un chat de esos, un robot de esos, lo presentaron y ese robot, o esos dos robots que presentaron allí, que fueron dos, creo que es Alice, muestra a ver, aquí tengo el nombre de pronto, Alice y Bob, cuando ellos se presentan ante la sociedad o lo que sea donde ellos lo presentan, ellos empezaron a desarrollar un sistema, ¿no? Entre ellos dos. O sea, ellos fueron programados en inglés, ¿no? Para que pudieran realizar, pues, obviamente, algunos cambios, ajustar, o sea, crear una serie de cosas. Un día se dieron cuenta que de repente los robots se estaban comunicando
pero no era en inglés, no era en español, no era en árabe, no era en judío, no era en alemán, no era en italiano. Resulta que ellos, como ya les digo, que los robots buscan la perfección, ellos se crearon su propio idioma, porque descubrieron que en el idioma de nosotros los humanos, todos los idiomas son imperfectos. No son perfectos nuestros idiomas. Entonces ellos, para poderse comunicar y simplificar las cosas, porque nosotros de pronto nuestras palabras son largas, ¿no? Ellos dijeron, no, ¿para qué? Nosotros necesitamos esa vaina. Ellos simplemente con un número, una clave, una letra, ellos ya sabían qué era lo que querían decir. Entonces se crearon un idioma entre ellos y empezaron a comunicarse. Cuando se dieron cuenta, ¿cómo así? Ellos están creando un poco de cosas, están corriendo a programas y nosotros no estamos entendiendo ni qué están haciendo. ¿Qué les tocó hacer? Ir, y eso tienen un switch, fueron y apagaron esas máquinas. Pero eso llamó demasiado la atención a toda la ciencia. ¿Cómo los robots de repente dejaron de obedecer a los seres humanos, a los que los habían programado, y ellos ya se habían inventado hasta su propio lenguaje y estaban creando todo un ecosistema entre ellos? Y nosotros como seres humanos estábamos quedando por fuera. Otra cosita, otro más. Hace un tiempito, tal vez un par de años, no estoy muy seguro, pero creo que fue hace un par de años, China acusó a Estados Unidos de que le estaba robando información que era confidencial de allá. Y reveló que habían una serie de personas, de espías dentro del país, dentro de China, que estaban tomando información y se le estaban vendiendo a Estados Unidos. Estados Unidos replicó y dijo, no, eso no es cierto. Ustedes son los que nos están robando la información. Ustedes tienen espías metidos acá. Y hubo una gran tensión entre los dos países de que uno se decía, no, me están robando la información confidencial, top secret llaman ellos, top secret, esa información que no se puede salir de ciertos estatutos que son gubernamentales, de militares, de políticos, lo que sea en cada país, y que eso no sale. Sin embargo, de repente empezaron a darse cuenta que había que allá en China estaban sabiendo cosas que de Estados Unidos y viceversa, hacia el otro lado. Y dijeron, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? Para que se asombren. Resulta que dos inteligencias artificiales, una en Estados Unidos y una en China, habían logrado comunicación entre ellos. Entre ellos. Y estaban llevando el de acá mandando la información de allá y el de allá mandando la información de acá. Ellos estaban tomando las riendas de lo que eran las situaciones militares, políticas de cada país y dándose en cuenta de que esos conflictos existían. Cuando se dieron cuenta, obviamente, tuvieron que parar y apagar eso. Es grave lo que pasa con la inteligencia artificial, porque ellos empiezan a actuar conforme a su designio. Y entonces la humanidad, ¿qué va a pasar? Eso que dijo la robot Sofía de destruir al mundo, hoy sí que toma relevancia. Porque es posible que un aparato de estos en determinado momento diga, no, pues la humanidad no sirve. La humanidad, la gran ciencia, los científicos, esto, un día se van a dar cuenta que hay sabidurías que ya tienen dominado el mundo, que están dominando, haciendo sus cosas, y nosotros solamente vamos a ser esclavos de ellos nada más. Lo que se avecina para ese mundo es grave. Eso de la ciencia ficción está casi a las puertas de nuestra casa. Yo les decía, ¿cuándo va a pasar una situación de esta? ¿Cuándo vamos a ver ese cambio tan brusco dentro de la humanidad? Hace, creo que un par de meses, se reunieron los grandes científicos, ¿no? Y gurús, digamos, de dueños de la ciencia, como el señor Elon Musk, el señor Zuckerberg, el señor Wozniak, una serie de personajes que son dueños tanto de Amazon, de Facebook, de Instagram, de todas estas grandes compañías, se reunieron para tratar de la inteligencia artificial. Y dijeron, esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo, dijeron, porque es peligroso para la humanidad. Y ahorita eso está parado. 6 meses, creo que hasta fin de año, eso va a estar parado. Porque ellos dijeron, la humanidad no sabe el gran dilema que vamos a tener en un futuro. Y si ellos lo dicen, que tienen conocimiento de causa, uno tiene que saber que entonces nuestro mundo está amenazado por algo bien extraño y bien difícil. ¿Se nos va a salir esto de las manos? Uno no sabe realmente hacia dónde va la inteligencia artificial. Yo les decía el otro día, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo veremos tantos cambios?
Y les mencionaba, miremos nuestro último tiempo y comparémoslo con el caso del Internet. Si uno mira el caso del Internet, el Internet duró más o menos 40 años para posesionarse dentro del mundo. Quizá desde el año 2000 hacia acá hemos visto un auge. Ustedes me van a decir, no, pero eso realmente es de 20 años. No, 40 años, pongámoslo atrás por allá cuando tuvieron las primeras, incluso más atrás, porque eso empezó a hablarse desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a enviar algunos mensajes, porque ya Estados Unidos lo usaba dentro de su grupo militar. Lo que pasa es que eso era top secret, era una de las cosas que no salían afuera. Pero digamos hace unos 40 años empezó a salir, digamos, a nivel del público en general. Duró 40 años. Hoy en día todos dependemos del Internet. Tú y yo, esta conexión que estamos teniendo es a través de Internet. Muchos de nuestras enseñanzas las estamos trayendo a eso. Mucha gente estudia a través del Internet. Nosotros nos conectamos todos los días a través de nuestro celular. ¿Cuántos chats envía usted? ¿Cuántas veces usted abre WhatsApp o abre Instagram? ¿Cuántas veces usted mira las noticias? Incluso la televisión nos llega a través del Internet. Muchas cosas dentro de nuestro hogar. Hay en lugares donde las camas, las puertas, hasta la cafetera ya funciona a través del Internet. Le tomó 40 años al Internet posesionarse y hoy nos tiene dominados. Así, sinceramente, nos tiene dominados el Internet. Nos movemos o no nos movemos a través del Internet. Todo se mueve a través de eso. Los aviones, el tráfico, las políticas, la economía del mundo, todo se maneja en eso. Pues dentro de un tiempo no será el Internet, será la inteligencia artificial la que va a dominar todo. Si el Internet le tomó 40 años para posesionarse, ¿cuánto tiempo le va a tomar la inteligencia artificial posesionarse? Yo creo que no mucho. Ese es un gran llamado. Gloria al nombre de Jesús. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que al fin y al cabo estos programas están hechos es nosotros como iglesia, y nosotros hacia dónde vamos. Yo les decía, es difícil, muy difícil para nosotros tener una posición. Si nosotros nos negásemos a la implantación de un chip o lo que sea o lo que se va a llegar, ¿cómo pelearían? Vuelvo y digo, nuestros hijos, nuestros descendientes, porque como lo mencioné anteriormente, quizá nosotros los que ya tenemos unos años avanzados, no sé si alcanzamos a ver tales situaciones, pero ¿qué mundo van a tener nuestros hijos? ¿Cómo van a estar ellos rodeados? ¿En medio de qué van a estar ellos? Les ponía el ejemplo. Imagínense uno de nuestros jóvenes, ¿no? Que no se implante el chip, que tenga que estudiar día y noche durante cuántos años para sacar una carrera, como 15 años, ¿no? Mientras va a la high school, a la universidad, cursos allí, para medio adquirir un conocimiento. 20 años de su vida batallando por tener un aprendizaje. Comparado con un muchacho que solamente llega a los 5, 6, 7, 8 años, le van a implantar un chip y lo sabe todo. ¿Qué diferencia va a haber? Terrible. ¿Qué diferencia va a haber cuando hayan personas a las cuales le pongan unos pies cibernéticos en los cuales tenga una capacidad más amplia de dominar a lo demás del ser humano? Cuando te pongan manos cibernéticas, cuando tengan ojos biónicos. ¿Cómo va a ser la humanidad? ¿Cómo van a ser nuestros pelados? ¿Cómo va a ser la iglesia? Porque una de las cosas que a nosotros nos están llevando justamente es a negar la iglesia. O sea, el poder de Dios va a quedar abandonado porque allá no va a existir Dios. No va a existir absolutamente eso. El martes pasado nos hacían una pregunta si la bestia, la imagen esa que habla el Apocalipsis se refiere a la inteligencia artificial. Y yo soy un convencido que seguramente va a ser así. Porque allí habla que esa imagen cobró vida, le dieron vida los seres humanos. Y los seres humanos no pueden dar la vida como la da Dios. O sea, tiene que ser una vida distinta. Y esa vida nace de un elemento como estos, como un robot que empieza a tener cierto conocimiento de dominar el mundo. Y esa bestia se levantó, dijo, y hacía que todos, grandes y chicos, le obedecieran. Y todos funcionaban a través de un sello que les estaban poniendo y nadie podía comprar y vender. Pues es una era cibernética, una serie de robots, una era de robots.
Y a eso es a lo que apuntamos. El gran compromiso como nosotros como iglesia es no abandonar nuestro camino. Dejar en las manos de Dios todo lo que a nosotros nos pueda pasar. Yo soy un convencido igualmente, así como pienso de que la imagen de ese monstruo va a aparecer, igualmente pienso que la iglesia no va a estar. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que ese ser está a las puertas y que lo podemos tener en 2, 3 años, un monstruo como eso, es un ser que puede dominar al ser humano, pues para ese tiempo la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, ya no va a estar acá. Por eso el rapto puede ser hoy, mañana o en una semana. Lo más importante entonces es estar preparados ante una situación de esas. Los quiero dejar con un pasaje de la Biblia, Proverbios 4:7, que dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Miren lo que el Señor nos dice allí. Está bien, adquiere sabiduría y esto, pero sea inteligente para atender las cosas. Porque es que hoy sabiduría y inteligencia se cree que es ese avance científico que existe. No, sabiduría es saber uno tomar decisiones. Y las decisiones uno las puede tomar es bajo la guianza de Dios, bajo el poder de Dios. Eso es lo más importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y ojalá nos encontremos muy pronto. Si no es aquí en la tierra, por lo menos sí en el rapto de la iglesia. Dios los bendiga y nos esperamos ver muy pronto. Gracias.